Vio a un bebé negro y exclamó: «No hay verano para bebés de la asistencia social». Pero no tenía ni idea de que el niño estaba volando bajo una orden del gobernador. Lo que sucederá a continuación te dejará sin palabras. Debes unirte a nuestro canal y suscribirte, porque solo quienes creen que ningún bebé negro debería ser objeto de palabras de odio, lo harán antes de que comience esta historia. No hay vacaciones de verano para bebés de la asistencia social. Las palabras cayeron como una bofetada. Marcellus Wynne, sentado tranquilamente en el pasillo 14B, levantó la vista justo a tiempo para ver cómo el piloto posaba la mirada en el bebé que descansaba contra su pecho. Holt Barringer no dejó de caminar. No le hacía falta. La mueca de desprecio en su rostro curtido, el murmullo deliberado, apenas lo suficientemente alto para que Marcellus lo oyera, fue suficiente para enfriar el aire reciclado de la cabina. Por un segundo, Marcellus no dijo nada. Ni siquiera respiró. Sus ojos siguieron al piloto mientras éste pasaba junto a las filas de pasajeros que embarcaban, mezclándose con el flujo de uniformes y charlas. El comentario podría haber sido ignorado. Debería haberlo sido, tal vez, pero algo en la forma en que lo dijo, algo escalofriante en la calma venenosa, lo dejó clavado en el asiento. Miró a Zion, su sobrino de 10 meses, cómodamente abrochado con un suave arnés negro que descansaba sobre la impecable camisa azul marino de Marcellus. Zion tenía la cabeza ligeramente ladeada, ya sumido en la comodidad del latido de su tío. Sus pequeñas manos se cerraron cerca de su pecho. Ignorante, a salvo, por ahora. Marcellus exhaló suavemente, pero no fue alivio. Fue cálculo. Apretó el reposabrazos al apretar la mandíbula. Sabía que el vuelo sería largo, el destino crucial. Zion no volaba solo para descansar y disfrutar del sol. Iba de camino a un tratamiento neurológico de emergencia autorizado al más alto nivel. Una intervención que no podía retrasarse. La firma del gobernador Leiden en la orden de autorización no era solo simbólica, era el salvavidas de Zion. Se movió ligeramente y buscó su equipaje de mano debajo del asiento. Dentro, bien guardados en una carpeta etiquetada, estaban todos los documentos, el diagnóstico de Zion, los historiales médicos, los formularios de aprobación y la autorización oficial del gobernador. Todo en orden, todo válido. Marcellus los había revisado 3 veces antes de salir de Brookdale. El comentario del piloto resonó de nuevo. Una tos nerviosa se oyó cerca. El auxiliar de vuelo, joven, de unos 20 años, de tez pálida, y una placa que decía Kyle, aprendiz, estaba 2 filas más allá, organizando los compartimentos superiores. Se había detenido al pasar el piloto. Marcellus lo había visto, la forma en que la mirada de Kyle iba de Barringer a Zion y luego se apartaba rápidamente. Ahora, Kyle volvió a mirar a Marcellus, con los labios ligeramente entreabiertos, como si considerara decir algo. Luego, como si lo hubiera pensado mejor, volvió a los compartimentos y reanudó su tarea en silencio. El silencio fue peor que el insulto. Marcellus se recostó en su asiento, con una mano en la espalda de Zion, sintiendo el ritmo constante de su respiración. Su mente se agitaba, no por la ira, sino por la estrategia. Había enseñado en secundaria durante 6 años antes de dejar el cargo para cuidar de Zion a tiempo completo. Sabía cómo mantener la calma bajo presión, cómo manejar a los agresores en entornos profesionales sin que la situación se intensificara. Pero esto se sentía diferente. Miró a su alrededor en la cabina. Los pasajeros seguían embarcando, charlando sobre vuelos de conexión y reservas de hotel, sacando auriculares del equipaje de mano, hojeando las revistas de a bordo. Nadie más parecía darse cuenta de lo que acababa de suceder. Nadie más lo había oído. Casi pudo convencerse a sí mismo de olvidarlo, casi. Pero algo en la forma en que Holt había mirado a Zion, como si no fuera un niño sino un objetivo, le provocó un escalofrío en la espalda. La puerta de embarque se cerró con un siseo. El intercomunicador cobró vida. Les habla su capitán. Soy Holt Barringer. Bienvenidos a bordo del vuelo 778 de Westmead, servicio directo a Capital Heights. El vuelo durará aproximadamente 1 hora y 38 minutos. El tiempo se ve despejado. Abróchense los cinturones y disfrutemos de un viaje tranquilo y sin complicaciones. Marcellus miró fijamente al que hablaba por encima de él, con el ceño fruncido. No era lo que Holt decía, era la forma en que lo decía, seca, con un tono duro bajo el profesionalismo. El tipo de voz que sonreía con los dientes,
no con el corazón. Zion se estremeció. Un suave sonido salió de los labios del chico. No era un llanto, todavía no, solo un gemido. Kyle pasó de nuevo, bandeja en mano, comprobando los cinturones de seguridad. Al llegar a la fila de Marcellus, dudó una fracción de segundo. ¿Cinturón de seguridad abrochado? Component placement, preguntó Kyle sin mirarlo a los ojos. Sí, respondió Marcellus con voz serena. Kyle asintió y siguió adelante. Ni una palabra más. Marcellus volvió a mirar los documentos guardados y luego por la ventana. La pista se extendía interminablemente frente a él, con el sol reflejándose en los aviones cercanos. Se suponía que este sería un simple trabajo de escolta, un vuelo, un traspaso, una responsabilidad que asumió con todo el peso que merecía, pero esa frase, esas 7 palabras, habían roto la normalidad del día. Marcellus volvió a apretar la mandíbula. No armaría un escándalo. Todavía no. Había procedimientos. Informaría del incidente a la aerolínea al aterrizar. Proporcionaría el número de vuelo, la hora y las palabras exactas. Lo había hecho antes en otros lugares. Conocía los canales. Y sin embargo, algo le decía que esto era diferente. Las palabras de Holt no solo eran subidas de tono o inapropiadas. Eran demasiado específicas, demasiado directas. Como un mensaje que solo él debía oír. Mientras el avión empezaba a rodar, con los motores zumbando cada vez más fuerte bajo el suelo, Marcellus sintió un nudo en el estómago. Acercó los labios al oído de Zion y susurró: «Todo va a salir bien, hombrecito. Aguanta». Pero su mirada seguía al frente, observando, pensando. No se trataba de un comentario grosero. No se trataba de un mal día ni de un piloto desconsiderado. Parecía una advertencia. Y en el fondo, Marcellus lo sabía. Marcellus no se dio cuenta de que esto no era solo un vuelo, era un montaje en marcha. Mientras las ruedas del vuelo 778 se sacudían sobre la pista de rodaje, una orden seca atravesó el zumbido ambiental de la cabina. «Por favor, permanezcan sentados con los cinturones abrochados», llegó la voz del capitán, tranquila, cortante, ensayada. Pero para Marcellus Wynne tenía un tono demasiado deliberado, demasiado calculado. Ajustó al bebé atado a su pecho, intentando consolar a Zion mientras el avión se movía hacia adelante. El niño se movió, su pequeño cuerpo tensándose ante la vibración desconocida. Marcellus frotó suavemente la espalda de Zion, susurrándole palabras tranquilizadoras. Al otro lado del pasillo, un pasajero de traje observaba con fría indiferencia. Más adelante, Kyle, el joven y nervioso auxiliar de vuelo, paseaba por el pasillo. Marcellus lo miró brevemente. Kyle apartó la mirada, fingiendo revisar un compartimento superior que claramente no estaba abierto. Algo no encajaba. No eran los nervios habituales previos al vuelo. No eran solo los nervios de punta de la nueva tripulación. Se notaba en las miradas, en los susurros, en el rígido silencio que siguió a la presencia de Holt Barringer durante el embarque. Los instintos de Marcellus, agudizados tras años de docencia en distritos difíciles, y más tarde, de criar a Zion a tiempo completo, se activaron. Un suave murmullo captó su atención. Un hombre blanco mayor en primera clase se inclinó hacia un tripulante uniformado sentado cerca de la cortina, tapándose la boca con una mano. Aunque las palabras no llegaron, sus miradas sí. Ambos se posaron en Zion. El tripulante asintió levemente. El hombre se ajustó el cuello de la camisa y se recostó con la serenidad de quien sabe que algo está pasando. Marcellus sintió un escalofrío bajo el cuello. Las turbulencias llegaron antes de lo esperado, pequeñas sacudidas al principio, luego un balanceo. Algunos pasajeros murmuraron, un vaso cayó al suelo. Zion gimió. Marcellus se inclinó hacia adelante para ajustar el soporte de la cabeza del bebé. Fue entonces cuando Kyle reapareció, enérgico y rápido. «Señor, necesito que permanezca sentado», dijo Kyle con voz entrecortada, «y siga las normas de seguridad como todos los demás». «Estoy sentado», respondió Marcellus con calma, manteniendo la mano firme sobre Zion. «Estoy ajustando el arnés, se me resbaló». Kyle no respondió. Su mirada se dirigió rápidamente a la cabina, luego giró sobre sus talones y se alejó sin decir nada más. Marcellus lo vio retirarse, con el corazón acelerado. Alrededor de la cabina, otros pasajeros se desabrocharon los cinturones para estirarse o usar el baño. Nadie fue detenido.
Nadie fue regañado. Miró a Sion, cuyos ojos parpadeaban de par en par pero cansados, y lo abrazó con más fuerza. En lo alto, el altavoz crepitó. «Damas y caballeros», dijo la voz de Holt, suave y burlona. «Parece que alguien trajo a un invitado ruidoso a bordo». «Este no es un autobús de asistencia social, amigos». Hubo una pausa, unas risas. Incómodas, inseguras. Algunos pasajeros miraron a su alrededor, intentando decidir si era seguro reír. Un hombre 2 filas más adelante sonrió con sorna. Sion emitió un suave gemido, perturbado por el repentino ruido. Marcellus apretó los puños. Metió la mano debajo del asiento y sacó una carpeta delgada. Dentro estaba la autorización de emergencia, la directiva oficial del gobernador Leiden, con el sello y los códigos de autorización, que otorgaba a Sion un pasaje seguro para recibir atención médica. Su peso siempre le había dado seguridad. Ahora se sentía como un escudo. Marcellus se levantó y se dirigió a la parte delantera de la cabina, pasando junto a pasajeros confundidos y algunas miradas de desaprobación. «Necesito hablar con el copiloto», dijo al llegar junto a Kyle, que acababa de salir de la cocina. «O con el oficial superior de cabina. Este es un transporte oficial del Estado. No hay excusa para el comentario del piloto». Kyle no se inmutó. «Hoy estamos bajo un protocolo estricto, señor. Por favor, vuelva a su asiento». Marcellus le extendió el documento. «¿Ve esto?» Es la firma del gobernador. Kyle apenas lo miró. Mantuvo las manos pegadas al pecho y la voz apagada. «Nos han ordenado no interrumpir las operaciones de la cabina. Por favor, vuelva a su asiento». Por un momento, Marcellus se quedó allí, debatiendo si insistir o no. Pero la mirada en los ojos de Kyle no era solo obediencia burocrática, sino nerviosismo con un toque de miedo. Y debajo, algo más frío, algo ensayado. Retrocedió con la mandíbula apretada y regresó a su fila. Mientras se sentaba, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su teléfono. Con una mano sujetando a Sion, escribió rápido. Algo no encajaba. El piloto acababa de hacer un comentario sobre Sion. Pulsó enviar. No hubo confirmación de entrega. Revisó la barra de señal. No había recepción. El modo avión estaba desactivado. Extraño. Actualizó. Nada. Se le revolvió el estómago. Intentó enviarlo de nuevo. Falló. Revisó la configuración, activó y desactivó el modo avión. El mensaje no se enviaba. Al otro lado de la cabina, Kyle estaba de pie cerca de la cortina de primera clase, recorriendo las filas con la mirada. Sus miradas se cruzaron brevemente. Kyle parpadeó y se giró rápidamente, fingiendo hablar con otro tripulante. Marcellus miraba el teléfono. La pantalla proyectaba un brillo apagado en las tenues luces de la cabina. No lo sabía, pero el mensaje no había salido del dispositivo. En algún lugar de la cabina, Holt ya había activado un inhibidor de interferencias. La cabina se tambaleó. Sin previo aviso, el avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda, provocando una sacudida entre los pasajeros. El equipaje golpeó los compartimentos superiores. Unos jadeos de sorpresa rompieron el tenso silencio mientras las bebidas se salpicaban y un bebé lloraba en algún lugar cerca de la parte trasera. Marcellus apretó instintivamente a Sion, cuya cabeza se sacudió por el repentino movimiento. El niño gimió, con el rostro arrugado por la confusión y el miedo. Marcellus lo estabilizó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Por el intercomunicador, la voz del capitán Holt regresó, suave pero con ese inconfundible tono de burla. Solo hay un poco de turbulencia, amigos. Sucede cuando la gente lleva más peso del que el avión espera. Algunas risas inquietas resonaron en la cabina, pero la mayoría de los pasajeros intercambiaron miradas de incertidumbre. Marcellus entrecerró los ojos. Ese comentario no era casual. Podía sentirlo. Dirigido a él. O peor aún, a Sion. Con el rabillo del ojo vio al azafato, Kyle, avanzando por el pasillo con el carrito de bebidas. Las manos del joven temblaban ligeramente mientras servía las bebidas a los pasajeros con férrea profesionalidad. Evitaba el contacto visual. Marcellus se preparó para cuando Kyle se acercó, pero en cuanto el carrito llegó a su fila, Kyle pasó de largo sin decir palabra, saltándolos por completo. Marcellus miró hacia abajo y luego a su izquierda. Su compañero de asiento, un hombre con el que no había hablado hasta entonces, se removió ligeramente en su silla.
De aspecto impecable, con una chaqueta gris a medida con cuello planchado y modestos gemelos de oro, el hombre se inclinó con voz tranquila. «No estás loco», dijo en voz baja. «Te tienen en la mira». Marcellus parpadeó sorprendido por la franqueza. «¿Disculpa?» «He volado con este piloto antes», dijo el hombre bajando aún más la voz. «Tiene una forma de hacer que los pasajeros como nosotros nos sintamos incómodos, pero esto es diferente. Está presionando demasiado. Este vuelo no es normal». El tono del hombre era firme, pero su mirada alerta, midiendo el riesgo de decir demasiado. Marcellus lo observó. Parecía profesional, seguro y, sobre todo, tranquilo, como solo la experiencia le daba. «¿Quién eres?», preguntó Marcellus, acomodando a Sion en sus brazos. «Jaron», respondió. «Contador, pero antes trabajaba con equipos de cumplimiento normativo de aeropuertos. Sé cuando algo no va bien. ¿Y esto?». Jaron miró al techo. «Esto no va bien». Antes de que Marcellus pudiera responder, Kyle regresó, esta vez sin el carrito. Sostenía una pequeña nevera blanca con una pegatina que decía «Autorizado, bebé». De ella sacó un biberón transparente lleno de líquido naranja claro. En el lateral, con un rotulador tosco, estaba escrita la palabra «infante». «Comida especial para el niño», dijo Kyle con una sonrisa burlona, ofreciéndosela. Marcellus instintivamente extendió la mano para cogerla, pero la mano de Jaron se estiró bruscamente, deteniéndolo. «No», advirtió Jaron. Su voz era tranquila, pero su postura se tensó como un resorte. «Eso no es de aerolínea. Las botellas que usábamos para la regulación tenían marca, etiquetas. Eso es algo que nunca había visto antes». Kyle los miró fijamente. Luego dejó la botella en la bandeja de Marcellus y se alejó sin decir nada más. Marcellus se quedó mirando el envase, sin el logotipo del fabricante, sin fecha de caducidad. Solo esa palabra. Infante. Sion, todavía inquieto por la repentina sacudida, se retorció suavemente contra el pecho de su tío. Marcellus guardó la botella rápidamente en el bolsillo y la deslizó debajo de su asiento. Le temblaban las manos, no por las turbulencias, sino por un miedo que crecía lentamente y que ya no podía ignorar. Al otro lado del pasillo, un hombre con el pelo corto y gafas de montura metálica levantó su teléfono y lo dirigió hacia ellos. La luz roja parpadeó. «Grabando». «Disculpe», espetó Marcellus. «¿Qué hace?». El hombre no respondió. Simplemente inclinó el teléfono ligeramente y continuó grabando, en silencio y quieto. Jaron se inclinó. «Está con ellos». «¿Con quién?». «Component Placement», preguntó Marcellus con la voz apenas un susurro. «No lo sé», dijo Jaron sin apartar la vista del hombre del teléfono. «Pero no te miraba como un pasajero curioso. Es una postura de vigilancia. Está aquí por algo». El aire en la cabina se sintió repentinamente más tenso. Marcellus miró a su alrededor. Los pasajeros empezaban a notar la tensión, pero fingían no hacerlo. Algunos bajaron la vista a sus teléfonos. Otros fijaron la vista en la revista de a bordo como si, al evitar el momento, pudieran borrarlo. Sion gimió de nuevo, apretando sus pequeños puños contra el pecho de Marcellus. El calor del cuerpo del niño era el único consuelo que le quedaba. Marcellus presionó sus labios contra la frente del niño, intentando calmarse. «Me dijeron que lo llevara a Capital Heights, para que lo trataran», susurró Marcellus, más para sí mismo que para Jaron. Eso fue todo. Se suponía que eso era todo. Jaron tensó la mandíbula. «No quieren que llegue allí». Una luz brilló sobre ellos. La señal del cinturón de seguridad parpadeó. Luego se apagó brevemente antes de volver a encenderse. Marcellus la observó, confundido. «¿Por qué iban a...?» «Probando el sistema de anulación», murmuró Jaron. «A ver si pueden manipularlo sin alertar a la tripulación». «Pero Kyle es la tripulación», dijo Marcellus, al darse cuenta de golpe. «Y está metido en esto». Jaron asintió lentamente, lo que significa que no se trata solo de un piloto enfadado. Marcellus exhaló temblorosamente y metió la mano debajo de su asiento, agarrando de nuevo la botella de agua fría. «¿Entonces qué es esto?». Jaron lo miró a los ojos. «Una trampa». El hombre al otro lado del pasillo seguía grabando, inmóvil, firme. Marcellus miró por la ventana. El cielo seguía brillante. Las nubes se cernían bajo ellos en formaciones silenciosas y perfectas. Pero todo dentro de la cabina se sentía más oscuro, más frío, como si las paredes se cerraran.
Se aferró a Sion con más fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos, y murmuró: «Algo va realmente mal». Y entonces, como si se hiciera eco de sus pensamientos, el intercomunicador volvió a sonar. La voz de Holt regresó, más suave esta vez, pero con un tono siniestro. «Recordatorio a todos los pasajeros. Se reportará cualquier movimiento no autorizado. Mantengamos la tranquilidad en el cielo». Marcellus no se movió. No podía. En algún lugar entre las nubes y la sospecha, un plan siniestro se cernía sobre él. Marcellus giró la botella lentamente en su mano, frunciendo el ceño. La etiqueta estaba vacía, salvo por una pegatina blanca con un texto negro tosco: «Solo para bebés», sin logotipo, sin fecha de caducidad, sin marca de aerolínea, sin información nutricional. Ni siquiera parecía estar bien sellada. Algo en ella le dio un escalofrío inexplicable. Se la entregó a Jaron en voz baja, con la voz apenas por encima de un susurro. «Huele eso». Jaron la destapó, se la puso bajo la nariz y se dio la vuelta inmediatamente con una mueca. «Eso no es jugo», murmuró con la voz tensa. «Tiene algo. Yo trabajaba en un laboratorio de envíos. Esto no debería estar en un avión, y menos para un niño». A Marcellus se le encogió el estómago. Sin decir palabra, deslizó la botella bajo el asiento, enterrándola entre su bolsa de lona y el armazón. Todo su instinto le decía que gritara, que exigiera respuestas, pero se obligó a respirar. Sion se removió contra su pecho, con los labios secos y las mejillas sonrojadas. Necesitaba descanso, no miedo. Entonces, los altavoces del techo volvieron a sonar. «Les habla su capitán», dijo Holt con voz monótona, una calma forzada que ocultaba un tono amargo. «Debido a un patrón de vuelo en desarrollo, haremos un desvío no programado. No debería tardar mucho». El anuncio fue recibido con murmullos dispersos por la cabina. Un hombre con traje de negocios se inclinó hacia su compañero de asiento desconcertado. Un adolescente se quitó los auriculares y miró a su alrededor. Pero nadie entró en pánico todavía. No sabían qué hacía Marcellus. Esto no eran turbulencias ni mal tiempo. Era un patrón, y se volvía más peligroso a cada minuto. Como para subrayarlo, un bebé en la parte trasera empezó a llorar, un gemido agudo e inocente. Marcellus se estremeció, pero no por el ruido. Un momento después, la voz de Holt regresó, esta vez con un tono más sombrío. «Si ese bebé vuelve a llorar, tendremos que tomar medidas para que haya paz en la cabina. Los pasajeros necesitan cielos tranquilos». La cabina se sumió en un tenso silencio. El corazón de Marcellus latía con fuerza. Eso no era protocolo. Eso ni siquiera era decencia humana, era una amenaza. Sion gimió suavemente en su arnés, y el pulso de Marcellus se aceleró. Se desabrochó el cinturón y se puso de pie, abrazando a Sion. «Ya basta», dijo en voz alta, saliendo al pasillo. «Esto es ilegal. Tengo una orden de emergencia firmada por el mismísimo gobernador. Este niño está bajo transporte médico protegido». Las cabezas se giraron. Los pasajeros miraron a su alrededor, sin saber si apoyarlo o permanecer sentados. Kyle apareció en segundos, corriendo por el pasillo con los ojos abiertos y ansiosos. «Señor, por favor, tome asiento», dijo Marcellus levantando el documento doblado. «Este vuelo está autorizado por el Estado. Está interfiriendo con una directiva del gobernador». Kyle dudó. Luego tomó el documento con una neutralidad practicada. «Déjeme verificarlo». Pero al tomar la página, algo deliberado brilló en sus ojos. La inclinó hacia la luz del techo, la rebuscó entre los dedos y con un tirón repentino y descuidado, arrancó limpiamente el tercio inferior. «Oh», dijo secamente, «debí haber tocado la esquina». Marcellus miró la página rasgada, con la incredulidad transformándose en furia. Ese papel estaba firmado por el mismísimo gobernador. Acaba de destruir una orden de protección. Kyle retrocedió, como si lo hubiera sobresaltado la voz de Marcellus. «Señor, necesito que se siente. No me voy a ninguna parte hasta que alguien me explique qué está pasando en este vuelo». Unas filas más adelante, Jaron se puso de pie, con voz tranquila pero firme. «Dice la verdad. Están obstruyendo el transporte médico. Eso es una infracción federal». Algunos pasajeros se giraron para mirar, con el rostro inquieto. Un hombre cerca de la parte delantera se removió incómodo. Un pasajero más joven sacó un teléfono y empezó a grabar discretamente desde el otro lado del pasillo. Pero entonces, como una nube oscura que se cernía sobre ellos,
La voz de Holt regresó por el intercomunicador, esta vez sin rastro de sutileza. «Orden del gobernador o no, la presencia de este bebé interrumpe el vuelo. Haremos una parada de emergencia. Hay que descargar algo de carga». El aire se volvió denso. Una pausa se apoderó de la cabina, no por turbulencias, sino por la comprensión. La voz de Jaron llegó justo detrás de Marcellus. No era fuerte, pero se oía. «No se refiere al equipaje». Los pasajeros que habían estado mirando hacia abajo ahora miraban hacia adelante, paralizados. Una madre abrazó a su hijo pequeño con más fuerza. Un hombre cerca de la salida pareció repentinamente mareado. La frase flotaba en la cabina como humo, envolviendo a cada mente consciente a bordo. La respiración de Marcellus se volvió superficial, sus manos aferraban a Sion como un escudo. El documento roto aún ondeaba flojo en la mano de Kyle, y Marcellus podía sentir el peso del momento oprimiéndolo. Más que un simple transporte, más que un retraso. Esto nunca se trató de espacio aéreo. Esto era una negación. A 20.000 pies, Marcellus se dio cuenta de que este vuelo podría no llegar nunca a su destino. El avión comenzó a descender, demasiado pronto, demasiado bruscamente. Las luces de la cabina se atenuaron por un breve instante antes de volver a la vida, proyectando un tenue resplandor artificial sobre las filas de pasajeros. Marcellus Gwynne lo sintió de inmediato en los oídos, un cambio de presión que le hizo palpitar la cabeza. Ajustó su postura instintivamente, apretando con más fuerza al bebé que llevaba atado al pecho. Sion se movió, emitiendo un suave y ansioso sonido que le encogió el corazón a Marcellus. Una voz crepitó en lo alto, distante y mecánica. «Prepárense para el protocolo de descenso rápido. Permanezcan sentados». La mirada de Marcellus se dirigió a los altavoces del techo, luego al otro lado de la cabina. Algo no iba bien, lo sentía vibrar en sus huesos. Antes de que pudiera procesar el siguiente movimiento, el suelo del pasillo tembló bajo sus zapatos, y Kyle, el nervioso auxiliar de vuelo, reapareció junto a su fila. Pero esta vez no llevaba bebidas ni mantas, en sus manos llevaba bridas. «Por su seguridad, señor», dijo Kyle con voz temblorosa, pero enmascarada por un tono autoritario. «¿Y por la del bebé?». Marcellus parpadeó, aturdido por las palabras. Acomodó a Sion contra su pecho para protegerlo. «No me estás imponiendo nada. Retírate». El brazo de Kyle se movió hacia adelante, extendiéndose. «El protocolo dice...». «No hay ningún protocolo que implique atar con bridas a un pasajero con un bebé en estado crítico», espetó Marcellus, deteniéndose a medio camino mientras sus instintos afloraban. Su voz era más alta ahora, llamando la atención. Kyle se acercó, levantando las bridas de nuevo. «Señor, por favor, coopere». Dije que no. Sin previo aviso, el pasillo se puso en movimiento. Jaron, el contable sentado junto a Marcellus, salió disparado de su asiento y se estrelló contra Kyle con fuerza. Las bridas cayeron al suelo con un ruido metálico, mientras Kyle se tambaleaba hacia atrás, estrellándose contra el reposabrazos de un asiento cercano. Unas exclamaciones de asombro recorrieron la cabina como ondas en el agua. «¿Qué haces?». Srenia preguntó un pasajero desde atrás. Jaron no respondió. Su postura era tranquila pero cautelosa, como si ya lo hubiera hecho antes. «Trabajaba con autorización de seguridad para logística», le murmuró a Marcellus, sacando una pequeña placa desgastada de debajo de la suela de su zapato. «Auditor federal. No saben quién soy. Puedo garantizar si esto se convierte en algo más grave». Marcellus miró la placa y luego volvió a mirar la parte delantera de la cabina, donde ahora estaban dos hombres de primera clase. Ambos llevaban chaquetas azul marino con un pequeño parche irreconocible. Uno de ellos, más alto y corpulento, dio un paso al frente y levantó una placa hacia el pasillo. «División de Riesgos Internos de West Mid», dijo con frialdad. «Están interfiriendo con el protocolo de emergencia. Siéntense, ahora». Jaron se giró para mirarlo de frente. «Esa no es una agencia de verdad», dijo con sequedad. El aire se densificó. Los dos hombres no se movieron más, pero su postura, con los pies bien plantados y los brazos ligeramente flexionados como a punto de lanzarse, le dijo a Marcellus todo lo que necesitaba saber. No eran pasajeros normales, ni siquiera eran miembros de seguridad. Estaban allí con un propósito, y no tenía nada que ver con la seguridad del vuelo. Sion empezó a quejarse, y el tono de su vocecita se elevó con la tensión en la cabina.
Marcellus lo meció suavemente, con el corazón latiendo contra sus costillas como un tambor de advertencia. Cambió de postura, protegiendo a Sion con más fuerza bajo el arnés. Los pasajeros cercanos se quedaron paralizados en un silencio incómodo, sin saber si ayudar o no. Kyle, recuperándose del empujón, se incorporó lentamente, buscando con la vista las traviesas caídas en el suelo. Entonces se oyó la voz. «Este bebé está bajo mi protección. Cualquiera que lo toque responderá ante mí». Atravesó el pasillo como una cuchilla, profunda, curtida y tranquila, pero con una imponente autoridad. Todas las cabezas se giraron hacia la parte trasera del avión. De la cocina trasera emergía un hombre negro mayor, alto y de hombros anchos, con el rostro marcado por el tiempo y la determinación. Vestía un uniforme estándar de mecánico de vuelo, manchado en las mangas, pero inconfundiblemente limpio en su presencia. Su mirada era afilada como el acero. Entró en el pasillo central sin dudarlo, con la mirada fija en los dos hombres que le bloqueaban el paso. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó una placa circular y la abrió, revelando un sello azul intenso con la insignia del gobernador del estado incrustada. «Soy Lemar Triggs», anunció con voz firme, proyectando hacia adelante. «Ex mariscal del aire. Actualmente en la División de Seguridad Encubierta del gobernador, asignado a este vuelo por orden ejecutiva directa. Ese niño está protegido por el Estado». Marcellus entreabrió ligeramente la boca. El agarre que tenía sobre Sion se aflojó, solo por un segundo, mientras algo cercano al alivio se filtraba en él. Luego se desvaneció bajo la presión de lo que implicaban las palabras de Lemar. El hombre alto de primera clase apretó la mandíbula. Su compañero se tensó, pero no dio un paso adelante. «Llevan escudos falsos, muchachos», dijo Lemar, sin detenerse. «¿Quieren explicar sus órdenes antes de que dé aviso?» El más alto de los dos agentes se llevó sutilmente la mano a la solapa de su abrigo, pero Lemar fue más rápido. Del interior de su uniforme sacó un pequeño transmisor y lo sostuvo en alto. «Este avión está siendo monitoreado por un canal privado. Si le hacen daño a esta niña, sus nombres irán directamente al archivo de seguridad del Capitolio». Jaron se acercó a Lemar con la placa en alto. «Deberían reconsiderar su decisión». Kyle soltó las bridas, con los ojos abiertos y los labios temblorosos. Retrocedió hacia la cocina y desapareció por la esquina. El resto de los pasajeros observaban en silencio, la cabina paralizada por el aturdimiento. Desde la cabina, la voz de Holt regresó, más furiosa esta vez, ligeramente distorsionada por la interferencia. «Personal no autorizado está interfiriendo con la seguridad de la cabina. Haremos un desembarco forzado». La expresión de Lemar no se inmutó. Volvió la mirada hacia Marcellus. «No se refiere a la carga. Se refiere a nosotros». El avión crujió al descender de nuevo, una inclinación lenta y antinatural. Los compartimentos superiores vibraron. Lemar giró bruscamente, con voz baja y urgente. «Agárrense fuerte. No aterrizaremos donde nos dijeron. Lo que sea que hayan planeado, no se trataba de retrasos en los vuelos. Se trataba de sacar a este niño del sistema. Lo habían metido en el vuelo por una razón que nadie esperaba». La cabina se sumió en un silencio atónito mientras el mecánico alto daba un paso al frente, con movimientos firmes, la mirada fija en los dos hombres que se acercaban a Marcellus. El aire se sentía denso con algo no dicho, como una cerilla a segundos de encenderse. Lemar Triggs no alzó la voz, pero el peso de sus palabras cayó como un martillo. «Chicos, llevan escudos falsos. ¿Quieren explicar sus órdenes antes de que dé la noticia?» Los dos agentes, ambos con chaquetas azul marino planchadas y placas cosidas que decían «División de Riesgo Interno de West Mid», se quedaron paralizados a medio paso. Uno de ellos, el hombre más bajo con el pelo ralo y la mandíbula rígida, desvió la mirada nerviosamente hacia su compañero. El otro, más alto y musculoso, buscó algo en el bolsillo interior de su chaqueta. Pero Lemar fue más rápido. Sacó un pequeño transmisor de debajo de su uniforme, elegante, negro mate, con un tenue brillo azul en los bordes, y lo levantó como si fuera un detonador. «Este avión está siendo monitoreado por un canal privado», dijo, con la voz más aguda, más alta para los pasajeros que lo observaban. «Si alguien le hace daño a esta niña, sus rostros irán directos al archivo de seguridad del Capitolio.
Les sugiero que reconsideren su próximo paso. El impostor más alto se detuvo en seco. Sus dedos se congelaron a escasos centímetros de su comunicador. El engaño, si es que lo había funcionado. Jaron se puso de pie junto a Lemar, mostrando sus credenciales. Su placa federal de logística brillaba bajo la luz de la cabina. «Dice la verdad», dijo con voz firme e inquebrantable. «Tienen 30 segundos para retractarse». Marcellus, aún aferrado a Sion contra el pecho, sintió un latido en los oídos. Tenía los brazos tensos, cada músculo de su cuerpo preparándose para algo violento, algo definitivo. Podía sentir la respiración superficial de Sion, cálida y rápida, presionándolo contra él. El bebé gimió, percibiendo la inquietud a su alrededor. Kyle, que había permanecido de pie torpemente con un par de bridas en la mano, entró en pánico de repente. Su rostro palideció. Con manos temblorosas, soltó las ataduras y se tambaleó hacia atrás, hacia la cocina, casi derribando el carrito de bebidas en su retirada. Su respiración era superficial, frenética, como si la realidad de lo que formaba finalmente lo hubiera golpeado. Los pasajeros permanecieron paralizados en sus asientos. Algunos intercambiaron miradas, sin saber si intervenir o guardar silencio. Algunos apartaron la mirada por completo, con los ojos fijos en sus bandejas, como esperando que la invisibilidad los mantuviera a salvo. Solo el zumbido sordo del avión y el débil llanto de un bebé en la fila 8 rompieron el silencio. Entonces, el altavoz volvió a crepitar, esta vez con un veneno inconfundible. «Personal no autorizado está interfiriendo con la seguridad de la cabina», espetó la voz de Holt por el intercomunicador. «Haremos un descenso forzado». Lemar entrecerró los ojos. Ladeó ligeramente la cabeza, como si captara algo tras la voz de Holt. Luego se giró lentamente hacia Marcellus y dijo: «No se refiere a la carga, se refiere a nosotros». Las implicaciones le cayeron como un rayo. Marcellus miró a Jaron, que ya estaba observando el techo en busca de los controles de la cabina, y luego a Lemar, que se había extendido, con el cuerpo ligeramente inclinado como si se preparara para el impacto. «¿Qué hacemos?», preguntó Marcellus con voz ronca. «Mantenemos nuestra posición y protegemos a ese chico», dijo Lemar. «Lo que sea que hayan planeado, no se trataba de retrasos en los vuelos, se trataba de sacar a este niño del sistema». El avión se inclinó bruscamente, obligando a los pasajeros a agarrarse a los reposabrazos mientras las bandejas vibraban y los compartimentos superiores temblaban por la tensión. Una exclamación colectiva recorrió la cabina. Sion dejó escapar un suave gemido de terror, presionando su pequeño cuerpo contra el pecho de Marcellus. Marcellus apretó los brazos alrededor del niño, intentando estabilizarlos a ambos, mientras el avión se inclinaba de forma antinatural hacia la izquierda. Levantó la vista alarmado justo cuando Lemar Triggs, con el rostro sombrío y concentrado, se dirigía rápidamente entre los pasajeros en pánico hacia la parte trasera del avión. Sin dudarlo, Lemar se arrodilló junto a un discreto panel metálico cerca de la cocina, golpeando rítmicamente su borde hasta que un cierre magnético se desbloqueó con un leve silbido. Se deslizó dentro, desapareciendo durante unos tensos segundos. Entonces, los altavoces de la cabina crepitaron y la voz de Holt fue reemplazada abruptamente por el tono profundo y firme de Lemar. «A todos los pasajeros», anunció el intercomunicador, «estamos experimentando un descenso no autorizado. Mantengan la calma. Hay representantes legales a bordo y garantizarán su seguridad». Exclamaciones y murmullos recorrieron las filas. La gente miró a su alrededor, sin saber en quién o en qué confiar. En la parte delantera, Kyle, el nervioso auxiliar de vuelo, se abalanzó hacia el panel de control principal cerca de la cocina, con manos temblorosas, mientras intentaba anular la transmisión de Lemar. Pero Lemar ya había bloqueado el sistema de comunicaciones desde dentro. La anulación se mantuvo firme. Jaron se movió rápidamente, levantándose de su asiento y abriéndose paso por el pasillo. Puso una mano sobre el hombro de una mujer, tranquilizó a un adolescente que aferraba su teléfono y les dijo a los pasajeros que mantuvieran la calma y se abrocharan el cinturón. Su voz era serena, su postura autoritaria, y su placa brillaba bajo su abrigo, inspirando respeto sin necesidad de decir más. Marcellus, tratando de proteger a Sion del caos, se removió en su asiento para buscar en el bolsillo lateral de su bolso. Pero antes de que sus dedos encontraran la correa,
sintió un repentino y agudo pinchazo en la parte superior del brazo. Se echó hacia atrás instintivamente, mirando a su derecha. El hombre que los había estado filmando antes, el tranquilo, de piel pálida y semblante rígido y sereno, estaba sentado a su lado, sosteniendo lo que parecía un bolígrafo. El hombre no habló, solo sonrió levemente y retrajo la fina punta metálica. Una oleada de mareo invadió a Marcellus. Su visión se nubló. Su cuerpo se desplomó involuntariamente mientras luchaba por mantenerse erguido. Los sonidos a su alrededor, el rugido de la aeronave, los susurros nerviosos, los gritos de Zion, se desvanecieron en un zumbido distorsionado. El pánico se apoderó de él. Intentó pedir ayuda, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Antes de que pudiera inclinar la cabeza hacia adelante, Lemar estaba de nuevo a su lado, moviéndose con urgencia. Sacó un pequeño inyector del interior de su chaleco y lo presionó contra el cuello de Marcellus. Un siseo, un escozor frío, y la niebla comenzó a despejarse. «Querían que te dejaran inconsciente», murmuró Lemar con expresión sombría, «pero no contaban con que tuviéramos su manual de estrategias». Marcellus parpadeó con fuerza, obligando a la habitación a volver a enfocarse. El rostro de Zion apareció ante sus ojos, con sus pequeños puños apretados y el ceño fruncido por el miedo. Marcellus le besó la frente con ternura, murmurando palabras tranquilizadoras mientras Lemar se arrodillaba frente a la fila de asientos. Usando una pequeña llave magnética, Lemar abrió un pestillo oculto bajo la fila 27. Un panel se abrió, revelando un estrecho compartimento forrado de espuma. Sacó un maletín negro no más grande que un maletín y lo abrió de golpe. Dentro había documentos sellados con bandas de seguridad, una pequeña tableta con señal en vivo y un transmisor de radio con la insignia del gobernador. Lemar activó la tableta. La pantalla se encendió, revelando una interfaz de estado seguro. La imagen era inestable, con estática interrumpiéndose en la parte superior, pero la conexión se mantuvo. Presionó un botón en el transmisor. Extracción de objetivo en marcha. Intentaron envenenar al mensajero. Se solicitan refuerzos. La radio vibró. Nada al principio, solo silencio y tensión. Entonces, una voz tranquila y digitalizada se abrió paso. Equipo de respuesta redirigido. Están solos por 6 minutos más. Lemar cerró los ojos por un segundo, apretando la mandíbula. Volvió a mirar a Marcellus, que se aferraba a Zion como a un salvavidas, con el rostro aún pálido por los efectos de la droga. Jaron regresó a su fila, observando al hombre pálido al otro lado del pasillo, que había desaparecido en algún momento durante la refriega. Su asiento ahora estaba vacío. Lemar exhaló, subiendo y bajando los hombros con lenta determinación. Cerró el maletín y lo deslizó debajo del asiento, mirando fijamente a Marcellus y Jaron. 6 minutos es todo lo que necesitamos. Si ese momento te hizo hervir la sangre y te dolió el corazón, no te quedes callado. Suscríbete y hazte miembro, porque oponerte al odio es como recuperamos la dignidad. La puerta de la cabina se cerró de golpe con una firmeza metálica, seguida al instante por el chirrido de los motores acelerando a fondo. Todo el avión se tambaleó hacia abajo, a toda velocidad. Se oyeron jadeos en todas las filas al traquetear los compartimentos superiores y al inclinarse el suelo bajo los pies. Las máscaras de oxígeno cayeron con un siseo y la cabina se llenó del agudo y electrónico aullido de las alarmas. Lemar Trix no perdió ni un segundo. Se levantó, con la sangre aún fluyendo de un corte cerca de la frente, y gritó: «¡Prepárense!». Su voz, firme a pesar del caos, atravesó el pánico como una sirena. Marcellus se acurrucó protectoramente alrededor de Zion, apretando el arnés del pecho e inclinando su propio cuerpo como un escudo. El bebé gimió, sus pequeños puños apretándose instintivamente contra la camisa de Marcellus. Sintió el latido del niño contra el suyo, rápido, asustado. A su alrededor los pasajeros gritaban o forcejeaban con sus máscaras, algunos lloraban, otros se congelaron. Jaron, rápido y sereno, se abalanzó sobre el pasillo para bloquear a uno de los supuestos agentes de la división de riesgo que intentaba alcanzar la maleta de Lemar. Los dos chocaron, tambaleándose hacia una fila de asientos, pero Jaron empujó al hombre hacia atrás con precisión experta. No era solo un auditor, comprendió Marcellus. Lo habían entrenado para esto. Entonces, el intercomunicador crepitó y la voz de Holt inundó la cabina, cargada de veneno.
Esta pequeña misión de rescate termina aquí. ¿Crees que no sé a quién pertenece ese bebé? Lo sé todo. ¿Y esta maniobra del gobierno? Se acabó. Ya no había fingimiento, solo puro desprecio. Lemar, aún sangrando pero concentrado, sacó una tableta delgada del interior de su chaqueta. La deslizó rápidamente por su superficie, tecleando un código. Se iluminó un diagrama, un esquema del avión. Controles secundarios, ocultos durante las modificaciones de la Guerra Fría, murmuró. Westmead nunca los desmanteló. Levantó la vista. Están cerca de la cocina. Sin esperar explicaciones, Marcellus y Jaron siguieron a Lemar por el estrecho pasillo, sorteando a los pasajeros aturdidos que aún se aferraban a sus asientos. La cabina crujió cuando el avión volvió a inclinarse, la gravedad los empujó hacia un lado, pero no se detuvieron. Cerca de la parte trasera, justo antes de la cortina de la cocina, se detuvieron en seco. Kyle ya estaba allí. El joven auxiliar de vuelo, pálido, sudoroso y con las manos temblorosas, se encontraba frente al panel de acceso a la cocina, agarrando un extintor como si fuera un arma. Su cuerpo estaba rígido, cada músculo tenso por el pánico y la determinación. El panel de control, ahora expuesto gracias a la manipulación previa de Lemar, parpadeó suavemente tras él. Un golpe de Kyle y quedaría destruido. «Retrocede», advirtió Lemar, levantando ambas manos. «No quieres hacer esto». Kyle no se movió. Tenía la mirada perdida. «Me dijeron que parara. Si ese bebé aterriza, todo se derrumba». Su voz temblaba, pero su agarre se mantuvo firme. Marcellus avanzó lentamente, manteniendo las manos visibles. «No tienes que escucharlos más. Lo que te hayan dicho es mentira. Es solo un niño». «No lo entiendes», susurró Kyle, apretando la mandíbula. Todo su cuerpo temblaba como un alambre demasiado fino. «Nos dijeron que este bebé era peligroso, que no es solo un niño enfermo. ¿Qué es la prueba? De una filtración, de algo que enterraron hace mucho tiempo». Marcellus sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Prueba de qué?» Kyle parpadeó con fuerza como si estuviera conteniendo las lágrimas. «Dijeron que forma parte de una filtración de política genética, algo sobre linajes y control. Dijeron que no debía vivir». Kyle apretó el extintor con más fuerza. Sus nudillos palidecían contra el acero rojo, pero la vacilación brilló en sus ojos, un breve y crucial instante de duda. Jaron se movió. Con la fluida precisión de alguien entrenado para entornos de alto riesgo, se abalanzó sobre él y le dio un golpe con el hombro en el pecho, arrancándole el extintor de las manos. Este cayó al suelo, rodando hacia un lado mientras Kyle se tambaleaba hacia atrás, sin aliento y aturdido. Lemar no perdió ni un segundo, se arrodilló junto al panel de control, con los dedos sobre los interruptores y diales integrados en la bahía de anulación oculta. Un agudo clic metálico resonó en la cocina trasera al pulsar una secuencia, y el avión se estremeció levemente. La agresiva inclinación descendente disminuyó ligeramente. La presión dentro de la cabina se estabilizó, lo justo para que los pasajeros levantaran la cabeza y miraran a su alrededor, temblorosos y confundidos. Marcellus abrazó a Sion con fuerza, sintiendo el pequeño pecho del niño subir y bajar contra el suyo. El niño gimió, abrumado por el ruido, el movimiento, el caos absoluto que los rodeaba. Le temblaban las manos mientras ajustaba el cinturón de seguridad sobre el pecho de Sion, limpiando el sudor de la frente húmeda del bebé. La urgencia en el aire era densa, casi sofocante. Lemar activó el micrófono de emergencia. Su voz interrumpió el sistema de intercomunicación con una claridad inesperada. «Este niño no tiene nada que ver con la política», dijo, de pie en el pasillo, con un tono firme pero feroz. «No es un símbolo, no es un peón, es un niño que lucha por su vida». Las palabras impactaron a los pasajeros como una ráfaga de viento. Incluso aquellos que antes se habían mostrado pasivos, inseguros o silenciosos, estaban visiblemente conmocionados. Algunos apartaron la mirada avergonzados. Otros intercambiaron miradas, dándose cuenta de que habían presenciado algo mucho más siniestro que una simple perturbación en vuelo. Dentro de la cabina, se escuchó el sonido de metal golpeando contra metal. Holt martillaba los controles de vuelo desesperado y desquiciado. El altímetro comenzó a descender de nuevo, y un nuevo mensaje apareció en el monitor de Lemar. Secuencia de aterrizaje no autorizada iniciada. Destino: Campo Cassidy.
Lemar apretó la mandíbula. Está forzando un descenso, murmuró. Campo Cassidy, sin torre, sin personal. Es una pista fantasma. Marcellus miró hacia allá con el ceño fruncido. ¿Qué hay en Cassidy? Nada legal, respondió Lemar. La pista es propiedad de un contratista privado. Se especializan en desapariciones. Si aterrizamos allí, nos desvanecemos. El pánico volvió a brillar en los ojos de Marcellus, pero lo contuvo. No había espacio para el miedo. Solo acción. Con el acceso directo a la cabina bloqueado, Lemar se giró hacia los pasajeros. Necesitamos más voces. El mundo necesita saber qué está pasando antes de que este avión toque tierra. Jaron ya estaba agachado sobre un panel auxiliar cerca de la salida de emergencia, con la frente perlada de sudor mientras trabajaba rápidamente. Desvió la frecuencia de emergencia, conectándola a un canal heredado que aún estaba integrado en aviones más antiguos. Una luz verde parpadeó una vez y luego se estabilizó. La señal rebota en un relé de respaldo. Capital Heights podría captarla, dijo. Lemar asintió y sacó una pequeña grabadora de su chaleco. Se la ofreció a Marcellus. Cuenta tu historia, ahora mismo, por si no aterrizamos como queremos. Marcellus miró el dispositivo. Su reflejo, pequeño y tembloroso, en la pantalla. Tragó saliva con dificultad y presionó el botón rojo. Me llamo Marcellus Wynne, comenzó con voz ronca pero clara. Él es Sion, es mi sobrino, y el gobernador nos autorizó. Tiene una rara condición médica. Volábamos para recibir tratamiento. En este vuelo, algo salió mal. La tripulación, el piloto, intentaron hacernos desaparecer. Si alguien se entera, por favor, que sepa que luchamos. Se detuvo, con un nudo en la garganta. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no se la secó. Sion se movió silenciosamente contra su pecho. Lemar se acercó y ajustó el micrófono. Les presento a Lemar Triggs, ex mariscal del aire, actual consultor de seguridad de la oficina del gobernador del estado. El vuelo 778 está siendo incautado hostilmente por una tripulación comprometida y agentes no identificados que intentan redirigirlo a la fuerza a Cassidy Field. Sospechamos que se intenta retirar cargamento protegido por el Estado, concretamente, un bebé de 10 meses bajo orden de emergencia. Se solicita el bloqueo inmediato de Cassidy Field y la interceptación con la máxima autorización. Se inclinó y marcó una secuencia en el panel de control. La transmisión quedó bloqueada y etiquetada con un código de prioridad. Entonces, con un gesto tranquilo y final, susurró al dispositivo. Vuelo 778 bajo incautación hostil. No se permita el aterrizaje en Cassidy Field. Y en algún lugar, entre la estática de los cielos corruptos, alguien finalmente escuchaba. Los dos aviones de combate aparecieron como sombras que cortaban la luz tormentosa, flanqueando el vuelo 778 con precisión letal. Lemar Triggs fijó la mirada en los destellos de las luces estroboscópicas a través de la pequeña pantalla de la tableta de control. Luego miró a Marcellus y dijo con firmeza: «Es nuestro. Mantengan esta altitud». Su voz era tensa, pero firme. En la cabina, Holt Barringer también los vio. Falcons de grado militar con insignias estatales, tan cerca que las ventanas vibraban con su presencia. No se inmutó. En cambio, sus manos aferraron el yugo con más fuerza y, con un giro desafiante, arrastró la aeronave en picado. La cabina chirrió con metal y viento. Los pasajeros gritaron cuando los compartimentos superiores se abrieron de golpe y las maletas cayeron al suelo. Lemar se abalanzó sobre una barandilla, sujetándose mientras con la otra mano se aferraba al panel de control. «Intenta perder altitud, fuerza un descenso brusco», gritó, con el sudor corriéndole por la sien. «Tengo el control parcial. Si puedo detener la caída, podemos ganar un minuto». Jaron, de pie junto a la consola de emergencia, se apoyó en la pared, usando un brazo para estabilizarse y el otro para presionar el comunicador de emergencia. «No tenemos ni un minuto si este picado continúa. Si el tren de aterrizaje delantero toca el campo equivocado, ¡nos vamos!». Por la ventana izquierda, uno de los aviones se abalanzó hacia adelante, cortando la trayectoria frontal del avión y lanzando una bengala repentina, un disparo de advertencia cegador y casi fallido. La explosión sacudió el avión lateralmente. Holt accionó los controles bruscamente, apretando los dientes, intentando mantener una actitud desafiante, pero su postura delataba la grieta que se estaba formando en su confianza. En la cabina principal, Marcellus se acurrucó sobre Sion,
su cuerpo como un escudo humano. Apenas podía huir por el caos, pero vio el momento en que la esperanza ardía. El intercomunicador siseó y luego se aclaró. Vuelo 778. Aquí control ejecutivo. Anunció una voz firme. Su aeronave está ahora bajo protección estatal. Todo el personal hostil será detenido al aterrizar. Era el gobernador Leiden. Las palabras cortaron la tensión como una cuchilla. Marcellus sintió que se le cerraba la garganta. Por primera vez en horas, la sensación de aislamiento empezó a disiparse. El niño en sus brazos se movió débilmente, como si reaccionara al cambio de aire. Pero en la cabina, la compostura de Holt se quebró. ¿Crees que esto termina conmigo?, gruñó por el intercomunicador de la cabina, con la voz cargada de veneno. Este bebé es el comienzo de la tormenta. Solo la estás retrasando. No había remordimiento en su tono, solo amargura, como si concediera la batalla pero desafiara al mundo a ignorar la guerra que aún se latía más allá de este vuelo. Entonces se oyó el sonido, suave pero definitivo, el pitido de la activación de una secuencia. La mirada de Lemar se dirigió a la señal de control. Está iniciando un borrado de datos de la cabina. Serenia. Sin dudarlo, Lemar se dirigió al panel de control trasero, tecleando comandos de redireccionamiento de emergencia. Las luces de la cabina parpadearon mientras redirigía la energía auxiliar a los servidores de registro de vuelo. La pantalla de la tableta parpadeó 2 veces. Luego se estabilizó. Lo conseguimos, susurró. Registros de cabina preservados. El avión se sacudió pero no cayó. El control remoto aguantaba. Lentamente, con firmeza, el vuelo 778 comenzó a estabilizarse. Estallaron vítores. No los que nacen de la victoria, sino de la supervivencia. Algunos pasajeros sollozaron abiertamente. Otros se tomaron de las manos. Un hombre besó el suelo. Pero en medio del ruido Marcellus apenas se movió. Miró fijamente el rostro de Sion, con los ojos del niño abiertos, su respiración superficial pero constante. En ese frágil momento, Marcellus presionó suavemente su frente contra la del bebé, susurrando con una voz dividida entre el alivio y el agotamiento. Lo logramos, pequeño. Pero nadie sabía que aterrizar sería solo el principio. Las ruedas impactaron contra la pista con un violento temblor, la goma chirriando contra el hormigón, mientras la aeronave se sacudía bajo el peso de una crisis que finalmente había aterrizado. Los brillantes reflectores inundaron la pista ejecutiva de Capitol Heights, revelando un perímetro ya asegurado por unidades terrestres blindadas. Sus rifles estaban en alto, sus expresiones tensas, cada hombre posicionado con la precisión de una extracción bien ensayada. En segundos, los paracaídas de emergencia permanecieron intactos. Esto no era una evacuación. Era una recuperación. La puerta de la cabina se abrió de golpe cuando las fuerzas del orden abordaron. Holt Barringer, con la cara roja y retorciéndose, fue arrancado bruscamente del asiento del piloto. «¡Cometes un error!», ladró, con la voz quebrada por la rabia y la desesperación. «¡No entiendes lo que se avecina!». 2 guardias lo presionaron contra la pared de la cabina, esposando sus muñecas mientras se retorcía violentamente. «¡Es un detonante! ¡Ese bebé es un...». Un puño fuerte lo silenció. El resto de su frase se convirtió en un gruñido mientras lo sacaban a rastras del avión, gritando en el frío. Kyle, el nervioso auxiliar de vuelo que antes había obedecido con manos temblorosas y medias verdades, se quedó paralizado. Sus manos ya estaban levantadas cuando entró el segundo equipo. Ninguna resistencia. No habló, ni una sola palabra. Cuando las esposas se apretaron alrededor de sus muñecas, se estremeció y luego bajó la cabeza. Ni siquiera pidió un abogado. Los 2 hombres que se habían hecho pasar por agentes de la división de riesgos fueron los siguientes. Vestidos con trajes sencillos, pero con aires de autoridad encubierta, los apartaron e interrogaron por separado. Sus identificaciones ya habían fallado en el primer escaneo. Uno intentó correr. No llegó muy lejos. Dio 3 pasos en el pasillo cuando un agente de seguridad lo derribó contra la puerta de emergencia con un fuerte estruendo. Mientras lo inmovilizaban contra el suelo, la placa de identificación resonó en el pasillo, revelando su reverso, en blanco. Una placa del gobierno nunca lució así. Marcellus bajó el último, abrazando a Sion con fuerza contra su pecho bajo una manta térmica plateada.
Las luces del exterior eran cegadoras, las cámaras destellaban tras las barreras de seguridad y de prensa. Sentía las piernas como el cemento. Sus brazos temblaban no de fatiga, sino del temor persistente de lo que podría haber sido. Sion, todavía envuelto en los pliegues de su arnés de pecho, gimió suavemente, pero se aferró a la camisa de su tío con sus pequeños dedos. Cada sonido, el chasquido de las ataduras, las órdenes secas por radio, el zumbido de los focos, parecía distante. Entonces, desde el otro lado de la pista, una figura emergió de entre la multitud de funcionarios, el gobernador Leiden. Se dirigió directamente hacia ellos, flanqueado por asesores y personal de seguridad uniformado, pero su expresión no era política. Era personal. Sus ojos se clavaron en Sion mientras se acercaba, solemne y cansado, como si él también hubiera envejecido en las últimas horas. Marcellus se detuvo, sin saber si hablar, pero el gobernador intervino y colocó suavemente las manos sobre la espalda del niño. «Acabas de exponer algo más grande que un secuestro», dijo Leiden en voz baja pero firme. «Este vuelo no fue solo un sabotaje, fue un ataque político contra la prueba de nuestro programa protegido». Marcellus no respondió al principio. Le ardía la garganta. Sion se estremeció. Finalmente, asintió lentamente, todavía atónito de que lo hubieran logrado. Por detrás, Lemar Triggs se acercó. Con su uniforme de mecánico aún polvoriento y desgarrado por la refriega, su postura rígida pero firme. En la mano sostenía el maletín negro de datos que había recuperado en pleno vuelo. Sin contemplaciones, se lo entregó a uno de los hombres de Leiden. «Está todo ahí», dijo. «Registros de vuelo, grabaciones de voz, vídeos de los pasajeros. Y esto». Levantó el biberón marcado como «infantil». Eso es lo que intentaron darle de comer. Los equipos forenses rodeaban el avión al fondo, moviéndose metódicamente. Las herramientas zumbaban, los obturadores hacían clic, los oficiales abrían los paneles de almacenamiento y comenzaban a extraer un extraño equipo modificado. Dentro de la cocina descubrieron un kit de inyección oculto incrustado tras un panel de refrigeración, con un leve residuo químico. No era el estándar de las aerolíneas. Ni siquiera figuraba en el manifiesto. Mientras tanto, Marcellus fue conducido a la terminal con Sion aún contra su pecho. Un médico examinó al niño mientras caminaba, iluminándolo brevemente con una linterna y luego comprobando si tenía lesiones. El bebé estaba exhausto pero estable. Aún respiraba. Aún luchaba. Los periodistas se congregaron a cierta distancia, frenados por la fila de prensa. Yaron estaba cerca, con una manta térmica sobre los hombros, los ojos vidriosos por la fatiga, pero abiertos por la convicción. Cuando se le pidió que declarara, no dudó. No querían simplemente hacerle daño a un niño, les dijo, con la voz resonando entre la multitud. Querían borrarlo del sistema. Un murmullo de incredulidad recorrió a los reporteros. La frase flotaba en el aire como niebla. Dentro de la terminal, el caos se convirtió en contención. Los agentes revisaron los testimonios de los pasajeros. El personal médico reexaminó los registros de vuelo. El gobernador Leiden revisó el expediente médico alterado, recuperado de los sistemas de la cabina. El archivo digital había sido manipulado en pleno vuelo y reclasificado por alguien dentro de la consola de datos a bordo. La pantalla ahora no mostraba Sion Wynn, sino algo mucho más frío. Hecho 47. La sala se sumió en un silencio atónito. Leiden miró la pantalla, apretando la mandíbula. A su alrededor, el personal intercambiaba teorías en voz baja. Lemar bajó la mirada hacia el nombre, con una sombra en los ojos. «Necesitamos saber qué significa Hecho 47», dijo uno de los asesores legales con cautela. «Lo sabremos», respondió Leiden. Luego miró a Sion, pequeño, ahora dormido, sin darse cuenta de que el mundo a su alrededor acababa de estallar. Y en ese momento no hubo discursos ni aplausos, solo una respiración silenciosa y la certeza de que la supervivencia había descubierto algo mucho más peligroso. Pero el descubrimiento más inquietante proviene del historial médico de Sion, que había sido alterado discretamente en pleno vuelo. El nombre del bebé había sido reemplazado por una identificación de proyecto. Hecho 47. El titular llegó a las ondas antes de que las ruedas del vuelo 778 se enfriaran en la pista. Bebé atacado en vuelo de estado. Esas 5 palabras brillaron en las pantallas de televisión y las transmisiones digitales, desatando una tormenta de indignación pública.
En cuestión de minutos, las imágenes, con Marcellus bajando del avión con Sion, fuertemente aferrado a su pecho, cubiertos con mantas térmicas, se habían compartido en todas las plataformas principales. La imagen del hombre silencioso, con la mandíbula apretada por una furia apenas contenida, protegiendo a un niño frágil de una multitud de cámaras con flashes y personal de seguridad armado, se grabó en la conciencia pública. Ya no era solo una emergencia de vuelo, fue un incidente nacional. El gobernador Leiden actuó con rapidez. De pie tras un podio con el sello estatal brillando bajo las luces de la televisión, se dirigió a la nación. Sion Wynn se encontraba bajo protección estatal, viajando para recibir tratamiento médico urgente. El niño fue autorizado a través de los canales de emergencia. Lo ocurrido a bordo del vuelo 778 no fue una coincidencia. La aeronave fue atacada por actores antigubernamentales que intentaban descarrilar las operaciones protegidas. No tratamos esto como un percance aéreo, sino como un ataque selectivo contra un ciudadano bajo cuidado oficial. Las cámaras hicieron clic, pero la mirada del gobernador estaba fija y sombría. En algún lugar entre la multitud, Marcellus permanecía tras los cristales tintados, observando al hombre que había firmado el mismo documento que habían intentado destruir. Se aferró al reposabrazos de su silla mientras una furia silenciosa hervía en su interior. Sion, dormido en una camilla en la enfermería a su lado, respiraba suavemente, completamente ajeno a la tormenta que su existencia había desatado. Sin embargo, lo que el público vio fue solo la superficie. Tras puertas cerradas, otra historia comenzaba a desentrañar, más oscura y compleja de lo que nadie había anticipado. En una sala de conferencias segura dentro del ala de inteligencia estatal, un equipo de analistas forenses y asesores políticos se sentaba encorvado sobre informes y registros de datos dispersos. Lemar Trix, con los ojos ensombrecidos por el cansancio y la experiencia, dejó un documento censurado, marcado con el sello descolorido de una agencia ya extinta. «Esto no fue solo sabotaje», dijo en voz baja pero firme. «Esto fue el cumplimiento de un contrato». La sala quedó en silencio. Marcellus, sentado frente a Lemar, observaba el documento. El archivo era técnico, lleno de siglas y números, pero una frase se repetía una y otra vez. Proyecto ECO. Un programa de vigilancia desmantelado, originalmente diseñado para el mapeo de riesgos conductuales en adultos, ECO había dado un giro peligroso en sus últimos años. La última línea del resumen le dio escalofríos. Protocolo de premarcación infantil activado tras la clasificación genética. Se aconseja la terminación antes del desarrollo. Terminación, repitió Marcellus con la palabra atorada en la garganta. ¿Lo marcaron para morir? Lemar asintió con la mandíbula apretada. No por quién es, por lo que su ADN sugería que podría llegar a ser. Al principio no tenía sentido. Sion tenía 10 meses. No podía hablar, no podía caminar sin ayuda, no podía hacer nada que lo definiera como una amenaza. Pero los archivos revelaban que durante un intercambio de investigación entre laboratorios privados y hospitales estatales, las muestras de sangre de Sion se habían analizado con un algoritmo latente. Ese algoritmo, que aún operaba silenciosamente en ciertos sistemas internos, había detectado su estructura genética como potencialmente disruptiva. Lo que fuera que eso significara, había bastado para resucitar una vieja directiva. Sion no fue marcado por enfermedad. Fue marcado porque alguien creyó que su futuro podría ser inoportuno. Los pensamientos de Marcellus daban vueltas. ¿Por qué no se detectó esto antes? El tratamiento fue aprobado, el gobernador lo autorizó. ¿Cómo se filtró? Uno de los analistas, un hombre delgado con traje gris, respondió sin emoción. El sistema que lo marcó fue clasificado como obsoleto. No se suponía que estuviera funcionando, pero parece que algunos miembros del personal nunca lo desactivaron, o no quisieron hacerlo. La revelación fue como un puñetazo en el pecho. Holt no había sido asignado a ese vuelo por casualidad. Tenía vínculos con la rama de transporte del proyecto ECO desde hacía una década, algo que estaba enterrado en lo más profundo de su expediente personal. Lemar aclaró en voz baja. No estaba pilotando un avión, estaba terminando un contrato. Las palabras resonaron con claridad, y Marcellus se levantó, alejándose de la mesa. Se pasó una mano por la cara intentando controlar la respiración. Esto nunca se trató de un bebé que lloraba. Intentaron borrarlo, silenciosamente, para siempre. En el silencio que siguió, la tensión en la sala se volvió sofocante. Todos los presentes comprendían la gravedad de lo que casi había sucedido,
y lo poco que lo habían logrado detener. Aún así se desconocía el alcance total de la conspiración. ¿Quién más tenía acceso a Echo? ¿Se había identificado a otros bebés? ¿Era Sion realmente el último nombre de la lista? El gobernador Leiden volvió a entrar en la sala momentos después, observando con la mirada los rostros reunidos. Estamos iniciando una investigación interna en todos los departamentos involucrados en la historia del proyecto Echo, dijo. Pero necesitamos controlar la narrativa. El público sabrá la verdad, pero no de golpe. Marcellus se volvió hacia él. ¿Y qué hay de Sion? ¿Y si alguien más quiere terminar lo que Holt empezó? El gobernador asintió solemnemente. Le daremos la máxima protección posible. Pero tienes razón. Esto no termina aquí. Empieza aquí. Más tarde esa noche, Marcellus se sentó junto a la camilla de hospital de Sion, observando cómo el pecho del niño subía y bajaba. Su mano se cernía sobre sus deditos. Las cicatrices en su brazo, dejadas por el intento de inyección, parecían casi huellas dactilares, prueba de que alguien había intentado borrar su vida antes de que pudiera comenzar. Pero Sion había sobrevivido. No por suerte, porque demasiadas personas se negaron a mirar hacia otro lado. Mientras la luz de la luna se filtraba en la habitación, proyectando suaves sombras sobre los monitores médicos y las persianas cerradas, Marcellus susurró en voz alta, más para sí mismo que para nadie más. A veces, sobrevivir no es cuestión de suerte. Se trata de que te vean antes de desaparecer. Marcellus se sentó erguido en la silla de testigos, con las manos firmemente cruzadas sobre el regazo y una sola vena latiendo en su sien. La habitación estaba más fría de lo que parecía. Paredes lisas, paneles tenuemente iluminados, una fila de jueces designados por el Estado sentados tras un escritorio curvo. Sus expresiones eran pétreas, pero sus ojos se movían rápidamente entre las pruebas presentadas en la pantalla y el hombre sentado frente a ellos. Ya había entregado las imágenes del vuelo. Ahora llegaba la parte en la que tenía que hablar sobre lo que vio, a lo que sobrevivió y lo que casi le sucedió al niño que dormía en una cama de hospital a solo 5 kilómetros de distancia. Me entregaron la botella en pleno vuelo, dijo Marcellus con firmeza. Su voz no temblaba, aunque sus dedos temblaban levemente. No tenía marcas de aerolínea, ni fecha de caducidad, y la palabra infantil estaba escrita en negrita en una etiqueta en blanco. No lo abrí. No me fiaba. Un hombre sentado a mi lado, Jaron Decker, reconoció el olor. Solía trabajar con importaciones controladas. Dijo que estaba adulterado. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de uno de los miembros del tribunal. El juez principal, un hombre canoso llamado Hensley Merritt, se ajustó las gafas y se inclinó hacia adelante. ¿Y los comentarios del piloto se grabaron íntegramente? Marcellus asintió. Sí, señor. Parte por la señal de la cabina. Parte la capturé con mi dispositivo portátil. Pero hay más. Golpeó la terminal que tenía delante, dando paso a un clip. La sala se llenó con la voz de Holt Barringer, burlona, fría, inconfundible. Este bebé no es solo ruido. Es una responsabilidad oculta. La sala se quedó en silencio. Jaron se sentó detrás de Marcellus, observando con los puños apretados. Lemar Trix, de pie cerca de las puertas de la galería, hizo un leve gesto de apoyo. La grabación terminó, y el silencio que siguió fue más denso de lo que cualquier palabra pudiera romper. Marcellus continuó. El piloto no actuaba solo. Sabía quién era el niño, qué significaba el transporte de emergencia. Su objetivo no era retrasarlo, sino borrarlo. La mirada de Merritt se ensombreció. ¿Y cree que esta directiva vino de fuera de la aerolínea? Sí, posiblemente de personas infiltradas en agencias que ya no existen, en teoría. El tribunal intercambió miradas. Más tarde, durante el testimonio de Jaron, el exauditor de logística expuso la ruta de las filtraciones de información que podrían haber provocado la caída de Sion. Hubo al menos 3 incidentes de intercambio de datos entre laboratorios privados y hospitales estatales en el último trimestre fiscal, explicó Jaron. La identificación médica de Sion apareció en un grupo marcado, el mismo que usaba el ahora extinto Proyecto Echo. Ese nombre resonó por toda la sala como una campana de alarma. Lemar dio un paso al frente para corroborarlo. El Proyecto Echo, dijo con gravedad, se desmanteló hace años después de que denunciantes revelaran su propósito: la vigilancia predictiva mediante marcadores genéticos infantiles.
El objetivo era identificar preventivamente perfiles no aptos antes de que se convirtieran en responsabilidades legales. El caso de Sion demuestra que el algoritmo aún existe en alguna parte. El tribunal exigió pruebas. Lemar les entregó un sobre sellado. Dentro había registros parciales de la red, entradas de registro y el documento original manipulado recuperado del vuelo, una autorización médica que había sido alterada en pleno vuelo. El nombre Zion Wynn había sido sobrescrito. En su lugar, ID del proyecto, hecho 47. Merritt lo observó un buen rato y luego lo dejó sin decir palabra. En los días siguientes, los legisladores actuaron con rapidez. Una nueva legislación redactada de emergencia y respaldada por unanimidad comenzó a arrasar en la Cámara Estatal. La cláusula clave: ningún niño bajo protección médica estatal podría ser escaneado, etiquetado, ni cruzado mediante ningún sistema de diagnóstico privado. Un gran paso adelante, pero que necesitaba dientes para sobrevivir. Y Marcellus sabía que eso significaba seguir involucrado. No regresó a la docencia. En cambio, se unió al recién formado Subcomité de Protección Infantil del gobernador Leiden. Su objetivo: eliminar las mismas lagunas de datos que habían permitido que Zion se convirtiera en un objetivo. Si pueden ocultar un sistema que marca a bebés para su eliminación, dijo al panel en su primera reunión, pueden hacerlo peor. Mientras tanto, Kyle, el nervioso auxiliar de vuelo del vuelo 778, finalmente reapareció bajo custodia. Al principio silencioso, finalmente se derrumbó. Me dijeron que estábamos protegiendo la estabilidad nacional, confesó. Que el bebé no debía vivir. Proporcionó nombres, tripulación de vuelo, coordinadores, contratistas externos. Siguieron más arrestos. Pero el giro más importante se produjo cuando los investigadores revisaron los antecedentes de uno de los hombres que se hacían pasar por agente de la División de Riesgos. Las huellas dactilares arrojaron una escalofriante sorpresa. Devon Marek, un exalguacil federal declarado desaparecido y dado por muerto hacía 5 años durante una fallida misión de transporte en Cascadín. Su cuerpo nunca había sido recuperado. Ahora estaba claro por qué. No estaba muerto, murmuró Lemar, mirando la imagen congelada de vigilancia. Fue reclutado. Lo cambiaron. Marek había estado operando dentro de una red clandestina que se aprovechaba de bebés identificados bajo programas de clasificación genética. El alcance total de su operación aún se desconocía, pero la captura de Marek destapó una conspiración enterrada durante mucho tiempo bajo la niebla burocrática. De vuelta en casa, Marcellus observó a Sion dormir plácidamente en una cuna junto a su escritorio. La cicatriz del intento de inyección había comenzado a desvanecerse, pero su significado nunca lo haría. Marcellus ahora lo sabía. El vuelo 778 no fue un simple acto de sabotaje. Había sido un punto de presión en un plan mucho más profundo, uno dirigido no solo a un niño, sino a un futuro construido sobre un control invisible. Se sentó con lápiz y papel, sin pantallas esta vez, y se escribió una simple nota. Vigila los lugares tranquilos. Ahí es donde se esconden las tormentas. Luego se recostó, miró al techo y cerró los ojos por primera vez en días. Esto no fue una huida, fue un evento detonante. Los aplausos ya habían comenzado antes de que el gobernador Leiden subiera al podio. Las cámaras destellaban en ráfagas rítmicas, proyectando una breve luz artificial sobre la rotonda de mármol del Capitolio Estatal. Una pancarta colgaba detrás del escenario. La cláusula de Sion, ceremonia de ratificación. Era más que un logro legislativo, era un ajuste de cuentas simbólico. Un niño pequeño se encontraba en el centro de todo, ajeno a la tormenta que había sobrevivido. Sion, que ahora caminaba con paso firme por sí solo, vestía una diminuta chaqueta azul marino con botones de latón y pantalones a juego. Sostenía un león de peluche en una mano y el dedo índice de Marcus en la otra. Su mirada se dirigía a la multitud, parpadeando bajo las brillantes luces. No se inmutó cuando las cámaras hicieron clic. No entendía por qué tanta gente aplaudía, pero aún así sonrió, una sonrisa amplia y sencilla que desarmó incluso a los rostros más serios de la sala. El gobernador Leiden dio un paso al frente y se arrodilló a su lado. Este chico no solo sobrevivió, dijo con voz firme, pero lo suficientemente baja como para imponer silencio.
Cambió la forma en que protegemos a los que no tienen voz. Se giró y colocó con cuidado un sello conmemorativo en la pequeña mano de Zion, envolviéndolo con los dedos del niño. Zion rió disimuladamente. La sala estalló en otra ronda de aplausos. Detrás de los funcionarios sentados y las filas de la prensa, Marcellus permanecía de pie al fondo de la sala, cerca de una gran columna de mármol, vestido con un traje gris oscuro. Permaneció inmóvil, observando en silencio. En la mano sostenía el mismo documento médico que casi les había costado todo, ahora amarillento por los bordes, con la mitad inferior arrancada por donde Kyle lo había rasgado en pleno vuelo. Estaba doblado con pulcritud, desgastado en los pliegues. No lo había soltado. No lo haría. Todavía no. Recorrió con la mirada la sala, observando rostros familiares que asentían desde los bordes del escenario. Jaron estaba de pie en la segunda grada, con los brazos cruzados, asintiendo solemnemente. Lemar Triggs, ya jubilado y con una visible cojera, se apoyaba en un bastón pulido junto a la pared lateral, susurrando algo a un miembro del equipo de seguridad del gobernador. Hicieron contacto visual con Marcellus e intercambiaron un solo asentimiento, un gesto que lo decía todo. Mientras la ceremonia continuaba, Marcellus se dejó llevar por los recuerdos, no del vuelo en sí, sino de las semanas siguientes. Las reuniones médicas, las audiencias, las emboscadas de la prensa. Al principio, había sido un caos. Entonces la claridad llegó en forma de hechos. Pruebas de la violación de la ética médica por parte del proyecto hecho, evidencia de registros hospitalarios alterados y quizás lo más condenatorio, los registros de audio de la cabina donde Holt confesó que el niño era un delito oculto. La reacción pública fue inmediata. Westmead Airlines había cedido rápidamente. Se designaron comités federales de supervisión en cuestión de días. Cuando los investigadores rastrearon el origen del proyecto hecho a través de contratos militares inactivos y laboratorios clandestinos, la historia pasó de ser un solo vuelo corrupto a un escándalo sistémico. Y en medio de todo esto, un solo nombre seguía apareciendo en los titulares: Zion Wynne. No como una víctima, sino como la chispa que impulsó la reforma. Marcellus nunca buscó reconocimiento. Rechazó entrevistas, rechazó contratos para libros y se mantuvo alejado de los focos. En cambio, pasaba la mayor parte del día visitando escuelas, participando en sesiones legislativas y hablando ante paneles sobre la responsabilidad digital y los peligros ocultos de la vigilancia médica. Su objetivo había cambiado. Ya no se trataba solo de protección, sino de prevención. Pero el peso nunca desapareció del todo. Volvió a mirar a Zion, observando al chico caminar de un lado a otro, agarrando el sello del gobernador con ambas manos. La cicatriz en su brazo, un pequeño remolino en relieve con forma de huella dactilar, apenas era visible bajo la manga de su chaqueta, pero Marcellus sabía que estaba allí. Un recordatorio permanente de una jeringa que se suponía que nunca se encontraría. Un hombre de la prensa se acercó sigilosamente, extendiéndole un micrófono. «Señor Wynne, ¿le gustaría decir unas palabras para el segmento de cierre?» Marcellus negó con la cabeza suavemente. «No», respondió. «Ya he dicho todo lo que tenía que decir en el trabajo». El hombre asintió y retrocedió. Mientras los aplausos comenzaban a apagarse y el gobernador se preparaba para retirarse del escenario, Marcellus permaneció inmóvil. Miró el documento roto una vez más, el papel temblando ligeramente entre sus dedos. No era solo papel, era una prueba de que no habían imaginado el peligro, de que la amenaza había sido real y de que habían contraatacado. Pensó en Kyle, el azafato, que finalmente testificó contra quienes lo contrataron, ofreciendo pistas cruciales sobre la extinta firma de inteligencia. En Jaron, que había regresado a su puesto, pero que nunca dejó de enviar actualizaciones cifradas del comité de supervisión. En Lemar, que había aprovechado sus últimos meses en el cargo para establecer un grupo de vigilancia interna antes de desaparecer por completo del ojo público. Y, por supuesto, en Marcus, que había regresado a su puesto en la oficina del gobernador, pero que nunca bajó la guardia cuando se trataba de su hijo. La rotonda se vació lentamente. Los funcionarios se dieron la mano. Los camarógrafos recogieron el equipo. Los ayudantes revisaron los portapapeles y acompañaron a los invitados a la salida. Zion estaba sentado en el borde de la plataforma, con los pies colgando sobre el escalón,
tarareando suavemente mientras jugaba con el león de peluche. Marcellus finalmente comenzó a caminar hacia adelante, con pasos lentos y medidos hacia el niño. Se arrodilló a su lado, no para dar un discurso, ni para posar para una foto, sino simplemente para estar cerca de él. Sion levantó la vista y sonrió, extendiendo la mano. Marcellus le tomó la mano y la apretó suavemente. No necesitaba un titular, no necesitaba una plataforma. Tenía este momento, y era suficiente. A veces, los pasajeros más poderosos son llevados por los brazos más débiles. Pensó que podía hablar de odio sin consecuencias, pero el poder viajaba con el niño. Si defiendes la justicia, el respeto y la rendición de cuentas, suscríbete y únete al canal. Juntos nos levantamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Arroja luz sobre el impacto generalizado de la discriminación racial y los peligros del prejuicio desenfrenado, especialmente cuando proviene de quienes ocupan puestos de autoridad. Al ilustrar las suposiciones basadas en la raza y la clase, esta narrativa busca crear conciencia, desafiar los prejuicios e inspirar la rendición de cuentas y la justicia en todas las esferas de la sociedad.